Ya estamos con el invitado del día de hoy, el señor Santiago Sáenz Valiente, que es un especialista tributario. Buen día, Santiago, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro. ¿Qué pasa con el impuesto a las ganancias relacionado al sector? Bueno, por lo pronto, en este momento, dentro de unos pocos días, empiezan a vencer los impuestos de los cierres de junio. La mayoría de las explotaciones agropecuarias que desarrollan su actividad bajo sociedades regulares cierran en junio, justamente por un problema de estacionalidad. Y va a haber inconvenientes, ya se están visualizando a través de las provisiones de impuestos, de las estimaciones, respecto del stock de cereales, ¿no? Cereales y oleaginosas. ¿En relación a la cotización sería? Exactamente. El problema grave que se da, en realidad, es que lo que se llama ganancia por tenencia, es decir, por la mera tenencia del stock, es la propia ley de impuesto a las ganancias obliga a cotizar a el precio de plaza en estos bienes que son de cotización conocida. Sí. Y eso genera una ganancia, por supuesto, que a ese momento no está realizada. Claro, que no existe. No existe, es simplemente por cambio de cotización. Son números sería solamente. Es un cambio de cotización, que si estuviera contemplado el impuesto a las ganancias, ese efecto parcialmente se atenuaría y se tributaría sobre un verdadero incremento de valor. Correcto. El problema grave aquí se da por duplicado, porque por un lado está suspendido la aplicación del impuesto a las ganancias y por lo tanto, por ejemplo, la soja, que al 30 de junio del 2007 estaba en 630 pesos, si tomamos el 30% de inflación público, digamos, por todos los economistas, estamos llegando a un valor de 800. Con lo cual hasta 800 pesos no debiera tributar impuestos. Sin embargo, el problema es que al 30 de junio del 2008 la cotización estaba en 9.50, 9.70, se obliga, o la ley obliga a evaluarla en ese valor, y todos aquellos que a la fecha no han vendido están hablando de 700 y pico, con lo cual van a tributar el 35% sobre una ganancia por tenencia que en otras actividades no tiene esta volatilidad de precios porque no está influenciado por cuestiones internacionales. Correcto. Con lo cual, en ese Ahora, sentido... Santiago, ¿qué pasa con, por ejemplo, yo tenía soja en junio y me la cotizaron 900 y pico, que era el valor de junio? Yo voy a tributar eso, pero yo la vendo ahora en 700 pesos. Claro, va a aparecer la pérdida, va a aparecer en el ejercicio fiscal siguiente. Quiere decir que yo estoy financiando al Estado, sería más o menos la idea. Porque yo estoy adelantando un impuesto, sin ninguna duda. Esto va a tener que ser considerado en los anticipos del impuesto a las ganancias, porque el otro problema es ese, que normalmente los anticipos del impuesto a las ganancias se determinan sobre la base del impuesto del año anterior, con lo cual esto va a generar un adelanto de impuesto encima con los anticipos. O sea que va a haber que tener en cuenta los anticipos y efectuar una reducción. Esto está previsto, que cuando uno estima que la ganancia del año siguiente va a ser muy elevada, menor que la que corresponde de acuerdo al cálculo matemático del ejercicio del año anterior, puede hacer una estimación. Por último, Santiago, breve, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que hay que analizar la cuestión del precio de plaza, si realmente había plaza el 30 de junio. Correcto. Aún cuando nos extendamos hasta el 17 de julio, día en que Cobos dio su voto no positivo, que bueno, que en ese momento pareció una excelente noticia, hoy quisiéramos la tabla de retenciones, ¿no? Sí. De todas maneras, creo que es un problema, que se puede producir una injusticia importante y una falta de equidad, porque no es lo mismo el que vendió que el que no vendió. Si ya vendió, el problema es menor, ¿no? Bueno, es bueno alertarlo entonces. Tal cual. Gracias, Santiago, por haber venido. Por favor, gracias a ustedes. Continuamos con más Infocampo.